Bien, en este primer video vamos a estudiar los hidrocarburos, ¿sí? La parte de la química que estudia los compuestos formados por carbono y sus moléculas se llama química orgánica, ¿sí? ¿Por qué me refiero a esto? ¿Por qué? Porque los hidrocarburos son compuestos formados principalmente por carbono e hidrógeno. Entonces, todo lo que vamos a ver sobre hidrocarburos va a pertenecer a la parte de química orgánica. Bien, como vimos en uno de los trabajos, el petróleo, ¿sí?, está formado por una mezcla de hidrocarburos. Por eso primero comenzamos estudiando el petróleo para saber por qué estaba compuesto. Luego vimos que depende la cuenca que estudiemos, voy a obtener diferentes tipos de petróleo. Bien, ¿en qué depende que yo tenga diferentes tipos de petróleo? Bueno, depende de qué cantidad tenga presente de alcanos, de alquenos y de alquinos. Estas tres familias de hidrocarburos son las que vamos a estudiar, ¿sí? Entonces repetimos, alcanos, alquenos y alquinos. La diferencia entre los hidrocarburos depende del número de carbonos de la cadena y de las uniones que se mantengan entre ellas. Bien, como estos compuestos están formados únicamente por carbono e hidrógeno, vamos a recordar algunas de las propiedades del carbono, ¿sí? El carbono es un no metal. Dado su configuración electrónica, tiene 4 electrones en su nivel más externo. Por eso forma 4 enlaces con casi todos los compuestos. Esto es muy importante. Entonces, recordemos que en estos compuestos el carbono siempre, pero siempre se va a unir a otros 4 elementos. Bien, las tres familias que vamos a conocer van a ser los alcanos, los alquenos y los alquinos. Como dijimos, los hidrocarburos van a estar formados por carbonos y por hidrógenos. Bien, comenzamos con los alcanos. Vamos a tener una cadena carbonada, ¿sí? Puedo tener la cantidad de carbonos que yo quiera. Y la diferencia, ¿sí?, va a ser que en los alcanos voy a tener simples enlaces, ¿sí? Los alcanos van a ser hidrocarburos saturados con simples enlaces. En la química orgánica, estos simples iones hacen referencias a las uniones. Los alquenos van a tener por lo menos un enlace doble, por eso se dice que son hidrocarburos insaturados. Entonces, este doble enlace, ¿sí?, hace referencia a que van a ser alcanos. Por lo menos los alquenos van a presentar un doble enlace. Y los alquinos van a presentar por lo menos un triple enlace. Entonces, esta es la forma en la que yo voy a identificarlos. Los alcanos van a tener siempre simple enlaces. Los alquenos por lo menos van a presentar un doble enlace. Y los alquinos van a presentar al menos un triple enlace. Bien, como dijimos que van a estar formados todos estos compuestos por carbono e hidrógenos, ya tengo los carbonos, ahora me faltan los hidrógenos. Bien, ¿cómo sé cuántos hidrógenos hay que agregar? Bueno, hay que recordar que el carbono necesita 4 uniones para ser estables, ¿sí? Entonces, este carbono tiene solamente una unión. ¿Cuántas uniones más le faltan? 3. Entonces agrego 3 hidrógenos. Este carbono del centro tiene una unión, 2 uniones. Entonces, solamente en este caso tengo que agregar 2 hidrógenos. En el último carbono tengo una sola unión, así que tengo que agregarle 3 hidrógenos. Bien, vamos con los alquenos. En los alquenos, en el primer carbono, tengo un doble enlace, ¿sí? Se cuenta como 2. Entonces tengo 2 uniones. ¿Cuántos hidrógenos me faltan? Solamente 2. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Listo. En el carbono central tengo 1, 2, 3 uniones. Solamente tengo que agregar un hidrógeno. Y en el último carbono tengo solamente una unión, así que debo agregarle 4 hidrógenos. ¿Sí? La cantidad de hidrógenos entonces no siempre va a ser la misma. Voy a tener que agregar la cantidad de hidrógenos necesario para que cada carbono esté unido a 4 elementos. Entonces, en el último, en los alquinos, vamos a tener en cuenta, hay que contar muy bien. Tenemos 1, 2, 3 uniones. Solamente tengo que agregar un hidrógeno. Cuidado con el carbono del centro. Tengo 1, 2, 3, 4 uniones. ¿Tengo que agregarles hidrógeno? No, no tengo que agregar hidrógenos porque ya tiene sus 4 uniones. Y por último, en el último carbono, tengo que agregar 3 hidrógenos. Bien, tenemos 3 formas de presentar las cadenas carbonadas de los hidrocarburos. La primera va a ser la fórmula desarrollada, que es la que venimos viendo en los ejemplos que les di. Tenemos la unión carbono-carbono y
todos sus hidrógenos correspondientes, ¿sí? Recordemos que otra vez el carbono siempre tiene que estar unido a 4 enlaces. Entonces en la fórmula desarrollada se van a poder visualizar todos los enlaces. En cambio, en la fórmula semidesarrollada solamente se van a observar los enlaces entre carbono y carbono. ¿Qué voy a hacer con los hidrógenos? Bien, el hidrógeno va a aparecer, pero con la cantidad que está rodeando al carbono. Por ejemplo, este carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene alrededor? Tiene 1, 2, 3. Este carbono de acá, ¿cuántos hidrógenos tiene? 1, 2, 3. Entonces coloco el hidrógeno y la cantidad. Y por último, la fórmula molecular solamente me va a indicar la cantidad de carbonos e hidrógenos que tengo. No voy a mostrar los enlaces. Entonces, ¿cuántos carbonos tengo en este compuesto? Tengo 1, tengo 2. 2 carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, estas son las tres formas en las que yo puedo representar a las cadenas carbonadas de los hidrocarburos.